Hola, soy Carlos Alberto Rebeco Flores. Soy estudiante de la Universidad Iberoamericana y estoy cursando el TCU en Software. El motivo de este video es para la clase de base de datos, en el cual vamos a explicar el diseño de información. El objetivo de este video es explicar el diseño de información. Sin embargo, debemos recordar que este video está destinado a la materia de base de datos. Por lo tanto, además de hablar del diseño de información, también hablaré de otros temas que considero relevantes. El diseño de información es una forma de facilitar el entendimiento de datos. ¿Y esto qué quiere decir? Para que puedas comprenderlo mejor, primero tienes que familiarizarte con algunos conceptos como son la información y los datos. Dato es todo aquello que se puede percibir y medir a través de nuestros sentidos. E información es un conjunto de datos que tienen una relación entre sí y además están recolectados y estructurados de tal modo que tienen utilidad. La información es útil cuando nos permite tomar decisiones y actuar. Por ejemplo, las piezas de un automóvil por separado no tienen utilidad, pero cuando las ensamblamos correctamente, obtienes un automóvil. Un automóvil puede ser un objeto muy útil, pero si el fabricante del auto se equivoca y en lugar de la llanta pone el volante, el auto sería completamente inservible. Así como las piezas del automóvil, los datos nunca tendrán utilidad por sí solos, pero cuando los datos están ordenados y presentados de la forma correcta, estos se convierten en información, la cual sí es de utilidad. Se puede decir que la información es un conjunto de datos ordenados de una forma útil. De la misma manera, podemos decir que el diseño de la información es la forma en que se ordenan y organizan los datos para obtener o transmitir la información deseada. El diseño de información es una disciplina que pretende transformar lo complejo en algo fácil de entender y usar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las bases de datos? Pues resulta que el diseño de información está relacionado con la base de datos, ya que el diseño también se puede aplicar a sistemas de información. A esto se le conoce como diseño de sistemas de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos organizados para llevar a cabo algunos métodos, procedimientos o controles mediante el proceso de información. Un sistema de información está compuesto por software, que son los programas de computadora, hardware, que son las computadoras, sensores, máquinas, lectores y otros dispositivos que forman parte del sistema. Gente, que son los usuarios y operadores del sistema. Bases de datos, que son una colección grande y organizada de información. Documentación, que son los manuales, los impresos y cualquier información relacionada a la operación. Procedimientos, estos son los que definen las reglas de uso y mantenimiento del sistema. Control, son los parámetros establecidos para asegurar el buen funcionamiento del sistema. Diseño del sistema de información. Se define el proceso de aplicar ciertas técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema con suficiente detalle como para permitir su interpretación y realización física. Las etapas del diseño de información se encierran en 4 partes, que son el diseño de datos, el diseño arquitectónico, el diseño de la interfaz y el diseño de procedimientos. El diseño de los datos. Este consiste en descubrir y definir completamente los procesos y características de los datos de la aplicación. Si se logra un diseño de datos bueno, el acceso de los datos de la aplicación será rápido y fácil de mantener y además podrá aceptar sin problemas las futuras mejoras de los datos.
Un diseño de datos adecuado debe incluir la identificación de datos, la definición de datos, la integridad de datos, precauciones que se deben adoptar al diseñar datos. Identificación de datos. Cuando identificamos un dato, generalmente se debe documentar la siguiente información: nombre, descripción general, propiedad, características, relaciones, procesos y eventos lógicos. Identificación de datos. Algunas características típicas de los datos son las siguientes: atributos de ubicación, que serían, por ejemplo, la dirección, país, lugar de almacenamiento de algún objeto. Atributos físicos, como son peso, dimensiones, volumen, color, material o textura. Atributos conceptuales, como son nombre, categoría o número de serie. Atributos relacionales, que pudieran ser conjuntos formados por subconjuntos escritos de varios libros. Atributos de valor, que pudieran ser moneda, disposición o consideración. Continuando con definición de datos, a medida que vamos identificando los datos y su estructura general, podemos comenzar a crear relaciones entre ellas y diseñar un poco más la base de datos. Para definir los datos, se debe de realizar las siguientes acciones: definir tablas, filas y columnas, insertar claves de índice, conocidas como llaves primarias, insertar relaciones entre tablas y asignar tipos de datos. Definir tablas, filas y columnas. Independientemente de la forma en que se almacenan los datos, estos deben de estar establecidos en tablas, y por medio de los atributos de la tabla identificaremos a un objeto. Por ejemplo, un dato persona contendrá los campos nombre, dirección y teléfono, así también un ID numérico que se integrará a la tabla de personas y por el cual identificaremos al objeto. Insertar claves de índice, como son llaves primarias. Por ejemplo, la llave primaria sería el atributo llamado ID, el cual nos permite crear una relación con el objeto único persona. Ya sea Brenda Ramírez o Israel Díaz, una clave es un campo esencial que proporciona un índice para la recuperación de datos de forma rápida. Insertar relaciones entre tablas. Una relación de la tabla hace coincidir los datos de los campos clave. En la mayoría de los casos, estos campos coincidentes son la clave principal de una tabla que proporciona un identificador único para cada registro y una clave externa de la otra tabla. Por ejemplo, los empleados pueden asociarse a los pedidos de los que son responsables mediante la creación de una relación de tabla entre los campos ID de empleados con las tablas empleados y pedidos. Asignar tipos de datos. Por último, nos queda solo asignar de forma adecuada los tipos de datos para cada atributo de dato. Por ejemplo, el atributo nombre de la tabla persona debe ser de tipo texto, ya que nadie se llama 1, 4, 8 o cualquier otro número. Lo importante a resaltar en esta etapa de diseño es recordar que el espacio de almacenamiento es un recurso finito y que puede asignar el tipo de dato adecuado en la fase de diseño que nos permita optimizar y mantener de una forma adecuada nuestro sistema. Integridad de datos. Aquí se busca garantizar solo que se acepten, se almacenen y mantengan los datos adecuados. Hay distintas formas de garantizar la integridad de los datos, como lo son normalizar datos, definir reglas de empresa,
proporcionar integridad referencial y validar datos. ¿Qué es normalizar datos? Este proceso consiste en tratar de minimizar la dependencia entre claves y exista una mayor cohesión de los datos. Supongamos que tenemos un dato en el cual existen más de una llave única. La normalización nos enseña que lo ideal es separar estas en datos más pequeños y minimizar riesgos. Hay 3 niveles de normalizar los datos, los cuales no voy a explicar ya que este video se extendería demasiado. Definir reglas de empresa. Por medio de las reglas de empresa, estas establecen el control coherente y correcto para el acceso a datos de la aplicación. Esto incluye la inserción, actualización, eliminación y vista de los datos, así como también la validación de estos para controlar la seguridad de los datos y controlar el acceso a estos de varios archivos. Proporcionar integridad referencial. Es el mecanismo por el cual garantizamos que no se dañen los datos. Validar los datos. Son los procesos por los cuales comprobamos que los datos almacenados serán válidos. Este proceso puede ser antes, durante o después de que el dato esté en nuestra base de datos. Por ejemplo, cuando la persona está llenando los apellidos, podemos crear algún filtro en el código, haciendo que el sistema impida que el usuario ingrese datos incorrectos. Por ejemplo, que ingrese un número en el lugar del apellido. El diseño arquitectónico. La arquitectura de software tiene distintos patrones de diseño. Estos proveen un esquema para refinar los elementos de un sistema o relacionarlos entre ellos. Existen distintos tipos de patrones de diseño, como son modelo cliente-servidor, cliente liviano, cliente pesado, cliente híbrido y modelo de N capas. Modelo cliente-servidor. Un servidor es una aplicación que ofrece un servicio a usuarios de una red. El servicio puede estar instalado en la misma o bien puede estar instalado en otra máquina. Cliente liviano. Un cliente liviano hace referencia a un dispositivo de hardware o bien puede ser también un software que no usa sus recursos propios para ejecutar funciones, sino que realiza una conexión a otro dispositivo de hardware o de software para que ejecute y realice las peticiones. Diseño de interfaz. El diseño de interfaz de usuario es la persona o grupo de personas que interactúan directamente con el software y el cual le debe de prestar una atención especial, ya que nos brinda principalmente información de requisitos no funcionales, de características inesperadas, requisitos cuantificables, entre otros. Es la construcción del contenido con el cual el usuario final va a interactuar con el sistema. Esto incluye el software, el hardware y todo lo necesario para hacerlo más amigable el entorno con el que el usuario se va a encontrar. El diseño de procedimientos. Transforma elementos estructurales de la arquitectura del software o del programa. La importancia del diseño de software se puede definir en una sola palabra. Calidad dentro del diseño es donde se fomenta la calidad del proyecto. Eso es todo por mi parte. Espero que el video haya sido